Recibimos en nuestra audiencia, tal como habíamos compartido justo antes de ese contacto de publicidad, al Antonio Peña Mirabal, quien es el director general del programa de medicamentos esenciales, y la gente la conoce como las farmacias del pueblo. Así es. Muy buenas tardes, dama y caballero. Es el programa de medicamentos esenciales Promese-Cal. O sea, solamente son dos cosas. Como institución nosotros tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, que es el que el pueblo conoce, como usted bien dice, que es a través de la red pública de farmacias que nosotros tenemos. Nosotros en el día de antes de ayer entregamos las 521 farmacias del pueblo que tenemos en todo el territorio nacional. Vamos a repetir ese número que es interesante. 521 farmacias del pueblo. Ayer, antes de ayer, en la comunidad Rancho de la Guardia, en Elías Piña, allá en la frontera. Sí. Entregamos esa farmacia del pueblo y además entregamos la farmacia del pueblo, fueron dos en esa ocasión, del Hospital Rosa Duarte en Comendador Elías Piña. Entonces, eso es lo que la población conoce. Si usted hace una encuesta en la población ahora mismo de qué es Promese-Cal, deme un sinónimo de Promese-Cal y le van a decir farmacia del pueblo o boticas populares. Sí. Pero Promese-Cal tiene otra responsabilidad tan grande como esa de la farmacia, que es el mantenimiento, el abastecimiento de la red pública hospitalaria nacional. ¿De qué estamos hablando? Que Promese tiene la responsabilidad mensualmente de abastecer de medicamentos e insumos médicos mensualmente toda la red pública hospitalaria. Estamos hablando de más de 220 hospitales que hay en nuestro país, 9 regionales de salud, y a través de esas 9 regionales de salud tenemos la responsabilidad de abastecer 1.745 unidades de atención primaria que hay, las famosas UNAP. Entonces, ese trabajo es tan arduo como el trabajo de las farmacias del pueblo, pero la población no lo conoce. O sea, la población no sabe que es Promese-Cal, que pone los medicamentos en los hospitales, que consume la población que va a nuestros hospitales. Bueno, es tiempo de hacer un brindis del mejor café de los dominicanos, la sabrosa costumbre, que es el Café Santo Domingo, el sabor que empieza en Nueva Roma. Siempre lo hacemos con nuestros distinguidos invitados. ¿Alrededor de qué cantidad, gracias y salud, qué cantidad de la población es impactada o se beneficia de las farmacias del pueblo? Mira, nosotros mensualmente le llegamos, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, a las informaciones que tenemos, nosotros le llegamos o van a nuestra farmacia del pueblo un promedio de 150,000 personas diarias a esa red de farmacias del pueblo. Si eso lo proyectamos en un mes, estamos hablando de más de 3 millones de dominicanos y dominicanas que van a nuestra red de farmacia del pueblo a buscar medicamentos. Entonces, ese programa tiene un impacto enorme en esa población que es la más vulnerable de nuestro país, la población que menos recursos tiene, que es la que asiste a nuestras farmacias del pueblo, porque además de adquirir medicamentos de calidad, adquiere esos medicamentos a un costo realmente muy accesible. Entonces, además de encontrar salud en nuestras farmacias del pueblo, eso más de 3 millones de dominicanos y dominicanas que mensualmente van a nuestra farmacia encuentran una economía en sus bolsillos, en el gasto familiar. Y te voy a poner como ejemplo lo siguiente. En estos primeros 6 meses del año 2018, en 30 productos que la población, los 30 productos más consumidos por la población en farmacias del pueblo, de una cartera de más de 300 productos que nosotros tenemos en farmacias del pueblo, en solo los 30 que más se vendieron, la población dominicana se economizó 2.370 millones de pesos. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo que se economizó todo ese dinero? Bueno, sencillo. Para poner un ejemplo, en omeprazol, que fue el medicamento más consumido en esos 6 meses, la población compró 17 millones de tabletas
en 6 meses. A 40 centavos, eso le representó a la población 6.8 millones de pesos. Si la población hubiese tenido que ir a una farmacia privada a buscar esas 17 millones de tabletas, el costo más barato que una farmacia privada vende una tableta de omeprazol es 21 pesos con 15 centavos, una tableta. Entonces, entre 21 pesos con 15 centavos y 40 centavos, que es a lo que nosotros la vendemos, hay una diferencia enorme. O sea, solamente en ese producto, la población se economizó 353 millones de pesos. Don Antonio, voy a utilizar una expresión que usted empleó en la respuesta previa. Era la relativa a la calidad de los medicamentos. Sí. ¿Cuáles son justamente los controles que tiene la entidad que usted tiene bien dirigir para garantizar que los productos que son consumidos están con los niveles óptimos de calidad para suplir la función por la cual fueron indicados? Mire, lo primero que nosotros hacemos para preservar la calidad para garantizar la calidad de nuestro medicamento es depurar a nuestros suplidores. No todo el que quiera venderle medicamentos a Promesecal le vende medicamentos a Promesecal, sino que tiene que llenar una serie de requisitos. Lo primero es que si va a vender el producto A, el medicamento A Promesecal, él tiene que ir a Salud Pública y conseguir en Salud Pública un registro sanitario de ese producto. Y para la obtención del registro sanitario de ese producto, él tiene que cumplir una serie de requisitos que le exige la DGMAPS en Salud Pública, que es realmente impresionante, de tal manera que el registro sanitario garantiza que es un producto de calidad. Si usted lo que quiere es importar un producto y traerlo del extranjero ya listo para ser comercializado en el país, bueno, pues usted tiene que traer entonces un certificado de las autoridades sanitarias del país de origen de ese producto, en el cual se establezca que ese producto es de libre venta en el país de donde viene. Y así sucesivamente una serie de elementos que los suplidores de Promesecal tienen que cumplir, además de la documentación legal, la documentación financiera, etcétera, etcétera. Posteriormente a eso, y que nosotros verificamos que esa entidad o esa persona física está en capacidad de suplir medicamentos o insumo médico, entonces la calificamos y le digo, ok, usted puede, haga su oferta. Él retira la ficha técnica nuestra, suponga que gane la licitación, entonces en la medida en que él va entregando su medicamento por lotes, entonces cada lote que entra a Promesecal, antes de nosotros enviarlo a los hospitales o enviarlo a las farmacias del pueblo, nosotros tomamos una muestra de ese lote, basada esa muestra en una tabla estándar mundial de toma de muestras para evaluación de lotes de medicamentos. O sea que no es una muestra, perdón, no es una muestra tomada sin ningún criterio, sino bajo el criterio que establece esa tabla, que te dice si es un lote de medicamentos de tabletas de tal volumen, entonces usted tiene que escoger tanta muestra de tales sitios del lote para que sea representativo. Y bajo ese criterio, nosotros de cada lote que entra, tomamos esa muestra y la enviamos al Laboratorio Nacional Dr. de Filló, aquí en Santo Domingo. Y allá entonces en el laboratorio se le determinan dos aspectos vitales para garantizar la calidad. Uno es, primero, que se verifica el principio activo del producto. Es decir, si usted está comprando omeprazol, entonces allá se determina en el laboratorio que eso que usted está entregando es omeprazol y no es harina de trigo, por poner un ejemplo. Sí. Luego, lo otro que se le determina al producto es la potencia del producto. Que si es omeprazol de 20 miligramos, cuando eso se mide sea 20 miligramos y no 10. Entonces, determinadas esas dos cosas, entonces cuando eso da conforme, Promesecal ingresa a sus almacenes esos lotes y lo distribuye en esas dos redes. Si no da,
alguna de las dos que falle tiene que cumplirlas las dos obligatoriamente. Si en una de las dos falla o falla en las dos, entonces ese lote se le retiene al suplidor y lo pierde. Okay. Y Promesecal, junto al suplidor, junto a DIGEMAPS y a un notario público, lo destruye. Y el suplidor está en la obligación de restituirle sin costo a Promesecal del lote completo. Es decir, que ese es el mecanismo que nosotros tenemos para garantizar que a la población dominicana que usa nuestros medicamentos le lleguen medicamentos realmente de calidad. Ese procedimiento que yo acabo de describir no lo realizan las farmacias privadas en nuestro país. No lo realizan. Las farmacias privadas reciben del laboratorio el medicamento y de la caja al tramo. Nosotros no. Nosotros lo recibimos del laboratorio o del suplidor que lo vende y antes de ponerlo en el tramo para vender, le hacemos esta prueba. Y eso es garantía de la calidad que nosotros tenemos en nuestros productos. Y con relación a la respuesta de Promesecal a aquellos pacientes que necesitan beneficiarse de medicamentos de alto riesgo o que padecen de enfermedades catastróficas, ¿tienen alguna respuesta? Sí, nosotros tenemos algunos programas porque el Ministerio de Salud Pública tiene un programa de medicamentos de alto costo. Pero Promesecal históricamente ha desarrollado algunos programas que incluyen medicamentos de alto costo, como ese ejemplo, por ejemplo, el programa que se llama Promefilia, que tiene como propósito atender niños y o personas con problemas en la coagulación de la sangre. Entonces un niño nace con un problema de coagulación de sangre. Los hemofílicos, por ejemplo. Los hemofílicos, y entonces hay un producto que se llama Factor 7, que cuesta nada más y nada menos una sola dosis, 130,000 pesos. Le sale a Promesecal, 130,000 pesos. Y ese es un programa que nosotros tenemos, mediante el cual atendemos a una cantidad limitada de pacientes que hay y que están afiliados al programa y que nosotros, cuando se les presenta algún evento, entonces le acudimos con ese medicamento. Tenemos un programa que se llama Pesca, que es para mujeres y niños que tengan cáncer, y entonces también Promesecal le facilita el tratamiento mensual de manera gratuita a esas personas que están afiliadas. Y así hay algunos otros programas. Usted hablaba de los principales, y mencionaba pues el omeprazol, de los medicamentos que tienen más demanda. ¿Cuáles pueden ser eso para las principales dolencias, ¿no? que encuentran respuesta en las farmacias del pueblo? Bueno, nosotros atendemos las principales patologías. Nuestra red de medicamentos que dispensamos en farmacias del pueblo atienden las principales patologías que se registran en nuestro país. Por ejemplo, dos de las más importantes, diabetes e hipertensión arterial. Nosotros tenemos una línea de productos para atender esas dos enfermedades que afectan a gran parte de nuestra población a unos costos realmente que son incomparables con los del sector privado. Por ejemplo, en la línea de la hipertensión arterial, nosotros tenemos el Losartán 50, Losartán 50, del cual se vendieron en los primeros 6 meses 10.3 millones de tabletas de ese producto, a un precio de 50 centavos la tableta. Pero ¿usted sabe cuánto cuesta la más barata del mercado privado? 20 pesos la tableta. Es decir, que un blister de 10 de Losartán 50 en una farmacia del pueblo sale por 5 pesos. Si lo compra en una farmacia privada, sale por 200. Entonces, por eso decía temprano en la entrevista, de que no solamente son medicamentos de calidad, sino que también nosotros, a través de las farmacias del pueblo, ayudamos a la economía de la gente que va a nuestra farmacia. Porque en un solo medicamento, en un blister de 10, tú tienes una economía de 195 pesos, ya que te sirven para poder atender otras necesidades del día a día que se le presenta a una familia de nuestro país. Sí, los medicamentos que se distribuyen a través de la farmacia del pueblo, ¿se hacen en función de la demanda de la población? ¿Se realiza algún tipo de estudio? Bueno, déjame decirte, si nosotros
pudiésemos atender el 100% de la demanda de la gente que va a nuestra farmacia, esa demanda es infinita. O sea, la cantidad de personas que van y que solamente nosotros tenemos, por ejemplo, medicamentos como ese, como el losartán, nosotros tenemos que restringir la venta y venderle a una persona el tratamiento de un mes, es lo más que se le vende. Porque hay mucha gente que se presta a desabastecernos de manera, vamos a decir, inadecuado, inapropiado, que van y te compran y mandan gente a comprarte, por ejemplo, los Sartán 50. Usted dice unas personas, pero ¿qué tipo de, o sea, ¿qué tienen que tener algún tipo de negocio similar al de ustedes? Perfecto, o sea, a eso quiero decir. Hay gente que se dedica a desabastecernos. ¿Dueños de farmacia? Nosotros estamos ahora mismo en una investigación que se está desarrollando en una provincia de nuestro país. No quiero, porque esto lo estamos haciendo junto con organismos de seguridad del Estado, no quiero ahora alertar por denuncias que nos han llegado de que han encontrado en farmacias privadas productos nuestros. Porque eso, hay farmacias, vamos a decir, que lo venden así directamente. Nuestros productos todos tienen un sticker o una leyenda que dice uso exclusivo Promesecal. Por tanto, algunos hemos encontrado en algunos establecimientos que tienen eso, productos nuestros. Otros, como el precio al que vendemos es tan barato y la diferencia que hay es tan alta con relación al mercado privado, ¿qué hacen algunos? Que desempacan. ¿Entiendes? Y toman nuestro producto y lo pueden reempacar porque entre 50 centavos y 20 pesos tú tienes un margen que tú todavía puedes invertir y ganas mucho dinero. Entonces, eso lo hemos denunciado, eso lo estamos persiguiendo porque es muy triste que haya personas en nuestro país que se dediquen a desnaturalizar un programa tan hermoso como este, que lo que busca es llevarle salud a la gente más vulnerable de nuestro país, a un costo realmente que no le afecta el bolsillo a esas familias. En principio hizo referencia a los controles en cuanto a la calidad de los medicamentos suplidos a Promesecal, pero ¿y los controles internos? Evitar que cualquier miembro de la institución pues pueda revender o vender a un precio mayor. Bueno, nosotros tenemos nuestros sistemas, nuestros protocolos internos de la gente que trabaja tanto en farmacia como en nuestros almacenes, que diariamente son puestos en ejecución y que son vigilados por una unidad de fiscalización que nosotros tenemos, que da inmediatamente cualquier alerta cuando se produce algún tipo de actos de esta naturaleza. Lo primero es que nosotros cuadramos nuestros inventarios mensualmente. Entonces, si hay un desfase, inmediatamente hay una alerta. Y déjame decirte que hemos tenido que despedir empleados, tanto de almacén como de farmacia, que se prestan a ser parte de esa red que atenta contra la existencia de este programa. Y lo hemos tenido que despedir porque lo hemos encontrado participando en ella. Sí, mijo. Bueno, sabemos que tenemos un sistema hospitalario que es muy demandante, muchas veces ya está en un proceso de desarrollo. En este caso, ¿cómo ustedes se hacen para lograr pues una buena distribución, evitar que los hospitales se queden sin medicina? Bueno, hay toda una logística instalada en Promesecal que mensualmente, que diariamente nosotros ponemos en ejecución. Lo primero es que nosotros tenemos una programación de lo que cada hospital requiere por mes. O sea, para nosotros hacer nuestras licitaciones públicas, lo primero es que el Servicio Nacional de Salud nos entrega cuál es la planificación de cada hospital. Es decir, por mes lo que va a necesitar cada hospital, tanto en medicamentos como en insumo médico, es decir, material gastable. Que es otra cosa que la población no sabe, todo el algodón, toda la jeringuilla, todos los sueros, todo lo bajante, las cánulas, todo lo que se utiliza a nivel de material gastable en un hospital, lo pone Promesecal también. Entonces esa programación la tenemos por hospital y por tanto tenemos una gran matriz de todos los hospitales del país con las necesidades del mes. Eso entonces nosotros programamos
con nuestras flotillas de distribución de camiones que tenemos, y a los primeros 15 días del mes, en las primeras 2 semanas, la programación garantiza que todos los hospitales estén abastecidos, pero de igual forma nuestra red de farmacias del pueblo también. Y las 2 semanas siguientes del mes, entonces la utilizamos para hacer cualquier tipo de completivo que se pueda presentar en el transcurso de ese tiempo. Bueno, su permiso, nos vamos a una pausa breve y retornamos dentro de unos instantes, porque tenemos todavía muchas preguntas pendientes para nuestro distinguido invitado, doctor Antonio Peña Mirabal, director de Promesecal. Bueno, seguimos en nuestra audiencia. Me acompaña el doctor Antonio Peña Mirabal, quien es el director de Promesecal, comúnmente conocida como las farmacias del pueblo, doctora. Sí, antes de irnos a publicidad, pues, tenía una inquietud y gira en el sentido. Muchas veces los médicos cuando prescriben los medicamentos lo hacen con los nombres comerciales y Promese despacha con los nombres genéricos. Sí. Tienen ustedes un servicio, vamos a decir, y si vale, una especie como de traducción. Por ejemplo, el omeprazol es la base de medicamentos como el principio activo de la rinatidina, por decir un caso. Entonces, ¿ustedes dan el servicio o tiene que el médico justamente prescribir el medicamento con ese nombre del principio activo? ¿Cómo funciona el sistema? Nuestras farmacias están instaladas fundamentalmente en la red pública hospitalaria. Una de las condiciones de la normativa que tiene el Ministerio de Salud Pública para el establecimiento de una farmacia del pueblo es que esté en una instalación que forme parte de la red pública hospitalaria, es decir, en un hospital, en una UNAP, que haya un dispensario médico, que si es en un lugar como por ejemplo el Colegio de Periodistas, que hay unas farmacias del pueblo en el Colegio de Periodistas, bueno, el Colegio de Periodistas debe tener asignado un médico que periódicamente vaya ahí, dé la consulta y entonces pueda indicar a quienes van y toman esa consulta los medicamentos que nosotros tenemos en esa farmacia. O sea, los médicos del sector público están orientados a indicar el principio activo en el caso de nuestra farmacia del pueblo, es decir, los sartán, omeprazol, ese tipo de acetaminofén y no un nombre comercial. Incluso nuestros supervisores de farmacias del pueblo están haciendo una tarea de visitar a los médicos que están en esas repúblicas hospitalarias, llevándoles nuestro catálogo de medicamentos que tenemos disponibles en la farmacia, de tal manera que cuando él esté dando la consulta pueda chequear su listado y entonces prescribir el medicamento que está contenido ahí. Bueno, toda gestión, ¿verdad?, sigue un programa, un esquema de realizaciones en función de la demanda, como este caso de Promese, pero también toda gestión marca su propio sello. Y quisiéramos conocer cuál ha sido el enfoque que ha dado usted a su gestión desde sus inicios. Cuando nosotros llegamos a Promesecal, nosotros en septiembre vamos a cumplir 2 años en la dirección de Promesecal. Una de las cosas fundamentales que nosotros observamos y que inmediatamente la abordamos para solucionar fue el hecho de que Promesecal estaba instalado en una plaza comercial privada, la sede de Promesecal. O sea, las instalaciones administrativas, la sede fundamental estaba en una plaza comercial privada, allá en Herrera, detrás de Inespre, al lado de un mercado público donde no había ninguna condición óptima para una institución como esta que maneja medicamentos estar instalada, ejerciendo sus funciones. De repente me entero que Promesecal tiene un edificio. Digo, ¿cómo que tiene un edificio? ¿Y por qué estamos pagando alquiler aquí? Sí, tiene un edificio. ¿Y dónde? En Villamella, allá en la ciudad de la salud que construyó el expresidente Leonel Fernández
donde está el Hospital Nearia Lora, donde está el Reinaldo Almanzar, donde está el Hugo Mendoza, y hay un hospital que todavía está en fase de construcción. Y a ese complejo se le llamó la Ciudad de la Salud. Entonces allá Promesecal tiene su local. Y cuando yo voy y veo este local, que es totalmente un local muy confortable, un local presto para oficinas, para despachar. Y digo, ¿y por qué no está ocupado? En ese local estaba totalmente amueblado. Y nuestra primera decisión fue mudarnos a ese local. Nosotros entramos en septiembre del 2016 a Promesecal, y ya en enero del 2017 nosotros estábamos en ese local, porque hubo que hacer los ajustes del lugar para ponerlo hábil. Esa fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos y que le representó a Promesecal un ahorro de alrededor de $1 millón de pesos que se pagaba en esa plaza comercial privada mensual. Entonces, con ese dinero nosotros produjimos un incremento salarial a los empleados de Promesecal a partir del 1 de enero del año pasado, que promedió alrededor de un 20% para toda la empleomanía. Luego, ¿qué nosotros determinamos? ¿Qué nosotros hicimos? En un recorrido que hice por algunas farmacias para conocer la naturaleza de la entidad, nos dimos cuenta que las farmacias del pueblo no tenían tecnología para registrar sus operaciones. ¿A qué me refiero? Voy a una farmacia y veo que la persona que está atendiendo al público que está ahí, nosotros vendemos al contado, no vendemos ni tarjeta, o sea, es al contado, dinero en efectivo. Veo que la señora está despachando los medicamentos, toma el dinero, le echo en una caja de zapatos, así, gráficamente, como le estoy diciendo, en una caja de zapatos echa el dinero, y va a una mascota y anota 10 acetaminofén. Y digo yo, pero en pleno siglo XXI eso no puede estar ocurriendo. No es verdad lo que yo estoy viendo. Pues a mí sí que era verdad. Y entonces el año pasado nos dispusimos a empezar a llevar tecnología a las farmacias de Promesecal. Y el año pasado nosotros automatizamos 335 farmacias del pueblo. ¿Qué significa esto? Le pusimos, primero, internamente el equipo de tecnología desarrolló una plataforma, un software para registrar las operaciones en cada farmacia del pueblo, lo que ellos llaman un punto de venta de farmacia del pueblo, donde se registra el inventario, se registran las transacciones que se dan en una farmacia del pueblo, interconectada a esa red con la sede central. Y nosotros hicimos una inversión el año pasado en ese tema que abarcó los, vamos a decir, 19 millones de pesos en computadoras, en inversores, en máquinas registradoras, en caja fuerte, para que no tuvieran que guardar el dinero en una caja de zapatos. Y en ese renglón invertimos unos 25 millones de pesos. Invertimos el año pasado en eso. Y ya hoy tenemos más de 300 farmacias. Este año nosotros nos proponemos invertir la suma de 23.7 millones de pesos para completar el universo de todas las farmacias del pueblo con tecnología, porque priorizamos la que les representaba el 80% de las ventas a Promesecal. Eso fue una de las cosas que hicimos. Otra cosa que hemos hecho y que nos encontramos en Farmacia del Pueblo era el abandono en que la infraestructura de la farmacia estaban. O sea, daba pena ir a una farmacia del pueblo, su estructura física sin pintar, puertas destrozadas, los mobiliarios que no servía. Y entonces hicimos un plan de mantenimiento de nuestras farmacias del pueblo y el año pasado invertimos la suma de unos 23 millones de pesos dándole mantenimiento a unas 295 farmacias del pueblo, que hoy ya son lugares dignos. Yo siempre digo, el hecho de que sean farmacias del pueblo para atender la gente más vulnerable de nuestro país, no significa que deban ser lugares que no tengan el confort que se necesita para que la población vaya a un lugar digno, un lugar decente. Entonces, invertimos esa cantidad de 23 millones de pesos para el mantenimiento. Este año
tenemos previsto completar la red, el mantenimiento total, y vamos a tener una inversión de unos 20 millones de pesos. Pero nosotros también hemos abierto en estos 2 años que vamos a cumplir unas 19 farmacias nuevas que no existían. Unas 10 que son farmacias nuevas construidas por Promesecal a través de procesos abiertos y transparentes de licitación pública que se hicieron, y otras 9 que son locales que hemos habilitado para instalar nuevas farmacias. Entonces, nosotros tenemos una meta presidencial de que en el cuatrenio 2016-2020 la red de farmacias debe de ampliarse en por lo menos 140 farmacias adicionales. Y en base a la ejecución de ese programa que nosotros estamos trabajando con la apertura de estas farmacias. Por ejemplo, la semana que viene, el martes próximo, nosotros estaremos en Batey Gonzalo de Monteplata entregándole a esa comunidad una farmacia nueva. Para que pueda... ¿Sí? ¿Se construyen en función de la cantidad de la población o la demanda? Sí, los lugares, nosotros tenemos un modelo, 3 modelos distintos de farmacia, que dependiendo de la población que exista alrededor, entonces se construye el modelo. Los lugares lo escoge el Servicio Nacional de Salud, quien es que tiene las estadísticas, las informaciones de su red de comunitarios, y nos dicen, bueno, en tal sitio debe haber una farmacia. Pero la intención del presidente Danilo Medina Sánchez es que al agosto del 2020, en cada distrito municipal de este país haya por lo menos una farmacia del pueblo. Es bueno que la población sepa que nosotros estamos en 68 distritos municipales donde no hay farmacias privadas de ningún tipo, y estamos solos. Porque el sector privado, donde no les representa beneficio, no se instala. Por ejemplo, yo no me imagino una farmacia privada en un lugar como Guayajayuco de Elías Piña o como Mencía de Pedernales. O sea, ¿por qué? Porque ahí no hay rentabilidad. Es interesante. Llegamos nosotros como un aporte social del gobierno para atender las necesidades de la población que vive ahí. Universalización de los servicios, suena más interesante. Don Antonio, hablemos del abastecimiento de los hospitales. Ya es cosa del pasado que una persona que vaya a tener una cirugía pues tenía que llevar el hilo para la sutura, tenía que llevar hasta los guantes. Mira, ¿O se garantiza ya realmente el abastecimiento para los diferentes procesos? Nosotros medimos, que era otra cosa que cuando llegué no encontré. O sea, yo en los primeros meses estaba un poco incómodo porque decía, pero ¿cómo yo sé que estoy siendo eficiente o no estoy siendo eficiente en mi función de abastecer esa república hospitalaria? Y también desarrollamos internamente una plataforma tecnológica que nos permite día a día saber cómo va el nivel de abastecimiento a cada hospital. Y mensualmente nosotros tenemos un reporte que nos indica cuál es el nivel de abastecimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí la satisfacción de la demanda de hospitales regionales y SENASA para este primer semestre del año. Como ven aquí este reporte. Ahí, mediante ese reporte, yo sé a cualquier momento, por ejemplo, yo tengo aquí que los 193 hospitales, porque hay que descontarlo de las Fuerzas Armadas, 193 hospitales, el nivel de abastecimiento, lo que nosotros despachamos versus lo que ellos nos solicitaron fue de un 91.44%. Es decir, que de 100 artículos que ellos me pidieron, yo les pude entregar 91. Pero en el caso, por ejemplo, de los hospitales de autogestión, fue de un 90.66, los hospitales, las regionales, un 90.76. O sea, todos los días yo sé cómo nosotros vamos con ese nivel de abastecimiento. Eso no quita que el Colegio Médico Dominicano, en algunas ocasiones, algunos directores de hospitales, ¿verdad?, en una campaña, vamos a decir, de desmérito de la acción gubernamental para satisfacer la necesidad de la demanda de la población en los hospitales, y para tratar de desmeritar toda la inversión que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez está haciendo en salud pública en nuestro país en este momento,
hablen de desabastecimiento, pero la población sabe que ya eso a nivel de hospitales no es, o sea, no es cierto, porque los números están ahí, las informaciones están ahí. Ahora bien, si yo quiero aprovechar el momento para hablar de un desabastecimiento parcial que tenemos en algunos productos, ocasionado por el incumplimiento de algunos suplidores de Promesecal. Porque como central de apoyo logístico, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Compramos, almacenamos y distribuimos. Entonces, nosotros le compramos no es solamente a una sola gente. Nosotros tenemos en este momento ganadores de la última licitación que hicimos son 78. Entonces, si un suplidor de esto te falla en la entrega, falla toda la cadena. Sí. Y eso que nosotros le entregamos con tiempo, la programación que le corresponde a cada suplidor. Nosotros, por ejemplo, en enero de este año, en diciembre del año pasado, le entregamos a cada suplidor que ganó la licitación su cronograma de entrega a partir de abril de este año hasta marzo del año próximo. Es decir, se lo entregamos en diciembre y tiene 4 meses para empezar a cumplir. Tiempo suficiente. Ahora, ¿qué sucede? Algunos suplidores nos han fallado en la entrega de algunos productos y se ha producido algún desabastecimiento parcial producto de ese incumplimiento por parte de algunos de esos suplidores. Por ejemplo, tenemos un problema con el diclofenac sódico de 50 miligramos, que la Boquidón, solamente la Boquidón ha dejado de entregarnos 34 millones de tabletas por incumplimiento. Y la empresa SAT Medical nos ha dejado de entregar 8.5 millones de tabletas de ese producto. Entonces, ese es un producto que sale. ¿Saben cuánto de ese producto? Alrededor de 4 millones de tabletas mensuales en nuestras farmacias del pueblo. Entonces, cuando tú tienes que un solo suplidor te debe de retraso 35 millones, tú tienes 7 meses, 8 meses. Entonces, eso te crea un problema. Por ejemplo, el acetaminofén de 500 miligramos, ahí tenemos de que la empresa La Boquidón nos debe 14 millones de tabletas y SAT Medical 18 millones de tabletas. Entonces, se ha generado, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Y en los acuerdos, perdón, en los pliegos de licitación, ¿eso no se estipula en cuanto a alguna penalidad por el no abastecimiento a tiempo? Nosotros incluimos en nuestros pliegos de condiciones una penalidad por cada día de retraso dejado de entregar, que va a ser esa penalidad tomada de la póliza de la garantía de fiel cumplimiento que ellos depositan al momento de firmar su contrato. Hay suplidores de eso que yo he mencionado que ya perdieron su garantía de fiel cumplimiento del contrato. Ya la perdieron y van a perder millones de pesos producto de esa penalidad. Pero nosotros estamos en la obligación de hacer eso porque de lo contrario, entonces lo que se produciría sería un desabastecimiento mayor y entonces quien se va a perjudicar no es Promesecal, es la población vulnerable que va a nuestra farmacia a abastecerse de estos medicamentos. Finalmente hizo referencia a que el medicamento más demandante por los dominicanos es el omeprazol. Si en estos 6 meses. En estos 6 meses. Si pudiéramos conocer ya otros productos del listado que son también... Sí, cómo no. Mira, tenemos la tableta Complejo B. La gente lo procura mucho. En estos 6 meses solamente 15.5 millones de tabletas vendidas. El acetaminofén, 11.7 millones. La tableta, tableta cardiovascular 81 miligramos, que es la aspirina de 81 miligramos, 11.6 millones de tabletas. La ampicilina de cápsula, 11.2 millones. Diclofenac sódico, 10.8 millones. El losartán, 10.3 millones. Ácido fólico, 10.3 millones. Ácido mefenámico, tableta de 500 miligramos, 9.5 millones. Vitaminas y minerales, 9.4. Amoxicilina, 9.4. Y así sucesivamente. Antibióticos, hipertensivos, son básicamente lo que más se utiliza. Analgésicos. Es lo que más busca nuestra población que va a farmacias del pueblo. No obstante eso, nosotros tenemos una cartera de más de 300 productos, una gama de más de 300 productos, incluso hasta insumos médicos, guantes, mascarillas, bastones.
nosotros vendemos en nuestras farmacias del pueblo. Bien. Bueno, pues no nos resta agradecer su presencia. No, agradecerle a ustedes que me hayan permitido poderle decir a la población dominicana lo que estamos haciendo en Promesecal. Siempre suyos. Muy bien. Nosotros vamos ahora a compartir, porque hoy es jueves de estreno, para que la gente pues pueda ir al cine y saber qué disfrutar. Y también pues hacer uso inteligente de una plataforma como Netflix que trae novedades en series, películas, bueno, todo el mundo de la entretención. Así que lo haremos de una voz autorizada y justamente ese corte internacional que le aporta este espacio a Alex Cuellar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en Cine como todas las semanas con muy buenas recomendaciones. Antes queremos mandarle un abrazo muy fuerte a todos los televidentes y un saludo a la gente que nos sigue en las redes sociales. Tenemos muy buenas recomendaciones y comenzamos por Misión Imposible Repercusión, una de las películas más esperadas de todo el año. Es bastante interesante porque es la sexta película de la saga de Misión Imposible de Paramount Pictures y además esta se cumple a casi 20 años de que lanzaron la primera, así que va a ser interesante ver a Tom Cruise ya entrado en años haciendo algunas tomas que sí es verdad que para muchas necesitan pues de extras, pero algunas otras sí que las hace él. Y aparte quieren hacer una trama muy diferente porque esta vez algunos aliados se van a convertir en enemigos. Y ojo, porque se hizo una premiere exclusiva para varios medios del mundo y ha tenido muy buenas críticas. Incluso la califican de la mejor película de acción del 2018. Lo mejor es que ya está en los cines del país y la puedes ir a ver. Misión Imposible Repercusión, ahí vas a ver a Tom Cruise como Ethan Hunt. Y vamos ahora para Netflix. Tenemos dos buenas recomendaciones en excelentes series. Comenzamos por una. Desde que se habla del tema de que ya no puedes morir porque guardan tus recuerdos en un chip, toda tu memoria y la pueden trasladar a otro humano, no importa los años que pasen, pues sí, es bastante interesante. Es nuestra primera recomendación y queremos que nos acompañes a verla. Altered Carbon. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. We transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. En el año 2384, la identidad humana puede almacenarse en un soporte digital y transferirse de un cuerpo a otro, lo que permite a los seres humanos sobrevivir a la muerte física al asegurarse que sus recuerdos y su conciencia sean insertados en nuevos cuerpos. Takeshi Kovacs, un exmiembro de las unidades militares especiales, es asesinado e insertado 250 años después en un cuerpo que antes era propiedad de Elias Riker, un oficial de policía de Bay City, a instancias de Lawrence Bancroft, un rico y poderoso aristócrata de 365 años de edad, que aparentemente se suicidó, perdiendo todos los recuerdos de los eventos previos a la muerte. Bancroft está convencido de que no se ha suicidado y contrata a Takeshi Kovacs para investigar lo que él considera un asesinato. Altered Carbon ya está en los cines. Hey, Lieutenant. You know, saving your ass is not my only job. I like her. This is the beginning. Como te pudiste dar cuenta, tiene un muy buen tema esta serie y la verdad que es difícil perdérsela. Nos quedamos en Netflix para otra excelente serie con muy buenos actores. Esta se titula 13 Reasons Why. 13 razones el por qué. Bueno, trata de que una estudiante se asesina e involucra a un chico que va en su misma clase y parecer le gustaba a este chico bastante. 13 razones de por qué lo hizo, él las va a descubrir. Y tenemos algo preparado para ti. ¿Por qué no le echas un ojo? It felt like this whole thing was going to be over. But it's not.
Clyde Jensen, protagonizado por Dylan Minnette, un joven que vuelve un día de casa después del colegio y encuentra una misteriosa caja con su nombre. Dentro descubre una cinta grabada por Hannah Baker, protagonizada por Catherine Longford, una compañera de clase por la que siente algo especial y que se suicidó tan solo 2 semanas atrás. En las cintas, Hannah cuenta que hay 13 razones por las que ha decidido quitarse la vida y que si ha recibido una copia es porque él es una de ellas. Si escucha las cintas, él tendrá la oportunidad de conocer cada movimiento de su lista y comprender qué la llevó a tomar una decisión tan dura e irreversible como quitarse la vida. Clyde recorre la ciudad, siguiendo el mapa que Hannah le ha proporcionado para hacerle sentir cómo se sintió ella en cada momento clave. Pasará por cada uno de los hitos que a ella le han llevado a tomar la decisión más dura de su vida, y eso es algo que le moldea a la hora de afrontar la forma en la que él mismo se conduce con los demás. 13 Reasons Why, por Netflix. Qué buenas recomendaciones tenemos en cine. Qué gusto acompañarlos una nueva semana. Será hasta la próxima. Quédense con nosotros. En la próxima tenemos mucho más. Si quieres quedarte conectado conmigo en Instagram como @AlexEnRadio o en Facebook Alex Cuellar. Será hasta la próxima. Excelentes las recomendaciones que nos da Alex Cuellar, tanto para cine como para Netflix. Yo me permito, y no sé si quiere compararme con Alex, pero te recomiendo que veas en Netflix Tuk Tuk. Es una comedia, pero que te lleva pues a mucha reflexión. Amigos, hemos llegado al final de este espacio. No sin antes concluir con el deseo y la firme convicción, pero sobre todo el compromiso de reencontrarnos mañana en otra entrega de su espacio, El Tribunal de la Tarde. Feliz resto de la noche.